Muy bien, vamos entonces a la carta a los Efesios. Vamos a volver ahí. Hemos estado un par de semanas sin ver Efesios, luego la semana pasada lo retomamos. Vamos a continuar con esta carta a los Efesios. La semana pasada hablé de... Esto siempre es un peligro preguntar. ¿De qué predicé la semana pasada? No voy a hacer... La semana pasada prediqué sobre la fe. ¿De acuerdo? Prediqué sobre la fe, lo importante que es la fe, cómo debe ser la fe, todo esto que estuvimos viendo la semana pasada. ¿Tienes ahí, Nico, las notas, los puntos de la semana pasada? Sobre la fe. Y esta semana vamos a estar hablando sobre las obras. Nosotros, los evangélicos que predicamos, que hablamos tanto de la salvación por fe, puede ser que no prediquemos suficiente las obras. La fe es importante y las obras son importantes. Hablé de los tipos de fe, los grados de fe. La fe es un don. Dios nos guarda a través de la fe y cómo desarrollar esa fe para tener cada día más fe. Y necesitamos poner en equilibrio las obras, porque si habláramos tanto de la fe, que todos tuviéramos muchísima fe, pero no tuviéramos obras, pues, como ya he dicho machaconamente un par de semanas seguidas, eso demostraría que nuestra fe es muerta. ¿Has hecho buenas obras esta semana? Muchos nos responden, otros dicen que sí, otros sinceros dicen que no. Y la realidad es que nuestra vida debería estar caracterizada por obras. Fijaos en Efesios, versículo 10 del capítulo 2. Efesios 2, capítulo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para un objetivo. ¿Y ese objetivo qué es? Las buenas obras. Obrar es la meta del creyente. Lo que nos da la fe no son las obras, la fe es el medio y las obras son el objetivo. Las obras, tú podrías decir, pero bueno, el objetivo del creyente no es dar gloria a Dios, no es alabar a Dios con su vida. Claro. Y cuando tú estás haciendo obras buenas, obras en obediencia a lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Claro, tú ves a tu compañero de trabajo al cual quieres ahogar, coger el cuello y ahogarlo, y Dios me dice que le ame. Pues voy a amarle y voy a hacer una obra hacia él. Estás no haciendo lo que es tu voluntad y tu deseo, sino que estar haciendo lo que Dios dice. Eso es alabar a Dios. Poner a Dios lo que Dios dice antes de lo que yo digo o yo quiero hacer. Eso son obras. Si me pones la siguiente diapositiva, Nico, por favor. Tenemos la siguiente. Tenemos el primer punto, obras en el Espíritu. La primera cosa que vamos a decir, y no voy a parar mucho tiempo en ellas, porque ya es algo que creo que he repetido en varias ocasiones. Juan 4, el Evangelio, no las cartas, el apóstol Juan, sino el Evangelio, Juan capítulo 4. Nos va a decir lo más básico que hay en cuanto a las obras. Juan 4, desde el 23. Bueno, desde el 20. Dice, nuestros padres, Cristo está hablando con la mujer samaritana. Le dijo la mujer, 20. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y una vez que ha establecido eso, dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Toda buena obra es una alabanza al Padre, como he explicado hace un momento. Tú no puedes adorar al Padre si no lo haces a través del Espíritu Santo. Tú no puedes hacer buenas obras si no las haces en primer lugar en el Espíritu. Fijaos que Dios no acepta obras si no vienen de Él. Y explico esto, porque esto puede sonar un poco confuso. Dios no acepta obras, por muy buenas que sean, de cualquiera que no tiene el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Esto es lo que dice. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En primer lugar, con el Espíritu. En espíritu. Alguien que no tiene el Espíritu podría hacer muchísimas obras y Dios no las va a recibir. ¿Estás de acuerdo conmigo? Y pongo siempre, y no tengo ningún problema con esta mujer, pongo a mencionar a Santa Teresa de Jesús, mujer que parece que en vida hizo no conozco muy bien su vida, pero sé que hizo mucho bien por los demás. ¿Dios acepta las obras de esta mujer? De ninguna manera. ¿Por qué no? Porque no están hechas en el Espíritu. Lo cual viene a decir que Dios no acepta obras si no vienen del Espíritu. Ahora, fijaos, Dios nos enseña la palabra de Dios que estamos hechos para obras y que esas obras Dios las ha preparado de antemano, ¿cierto? Y también nos dice que nuestra vida la tenemos que vivir en el Espíritu Santo, ¿sí? Fijaos entonces como empezamos, lo más básico de las obras es: Dios las pone y Dios nos capacita para hacerlas. ¿Sí? Dios no recibe nada que no venga de Él. Dios no recibe alabanza de hombres. Dios recibe alabanza de su mismo Espíritu Santo. Esto puede ser un poco confuso, pero Dios no acepta obras de manos manchadas por el pecado. Y hasta que no entra el Espíritu Santo en el hombre y limpia al hombre, no puede Dios aceptar esas obras. Dentro de las obras en el Espíritu hay obras correctas y obras incorrectas. ¿Alguien que tiene el Espíritu Santo puede obrar de forma incorrecta? Sí. Pues coge, si quieres un ejemplo, puedes buscar. Si tú alguna vez has cometido una obra incorrecta, ¿sí? Yo tengo que reconocer en público que sí, que he hecho alguna obra incorrecta. Y que he deseado incluso el mal de los demás también. Porque tengo un... Lo voy a decir porque estamos en familia. Pero hay un perro que todas las mañanas viene y hace pis en la rueda de mi moto. El mismo perro, con el mismo dueño, con la misma cadena. Todas las mañanas. Y con el tiempo mi amor hacia esa persona pues era cada vez más un reto espiritual. Y tengo que decir que cómo hace Dios las cosas. Vino la dueña del piso y salió el tema. Y justamente el hombre venía con el perro, el mismo dueño, el mismo perro, la misma cadena. Venían directo hacia la moto. Y la mujer dijo: pues le conozco, si es amigo mío, voy a hablar con él para que deje de hacerlo. Así que Dios hizo las cosas antes de darme la oportunidad de estropearlo a mí. Y esto no tenía nada que ver con la predicación. Pero yo no sé ni por qué lo decía. Si las obras en el Espíritu, hay obras incorrectas. Si yo voy hacia este hombre y le digo, ¿pero cómo se le ocurre? Podría haber hecho un daño a mi testimonio en el pueblo. Entonces eso hubiera sido una obra incorrecta. Que fuera justo o injusto, eso ya lo podríamos discutir. Pero
Nosotros, los espirituales, los que tenemos el Espíritu, también hacemos obras incorrectas. Es por eso que es tan necesario entender de Dios qué es una obra correcta y qué es una obra incorrecta. Si no conocemos la Biblia, no vamos a saber si obramos correcta o incorrectamente. La segunda cosa, si me la pones, Nico, es que las obras empiezan en la mente. Fijaos, Romanos 8:5. Normalmente, como pienses, o de la forma que pienses, de esa forma actuarás. Romanos 8:5. Fijaos que dice el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si todos tus pensamientos están relacionados con la carne y todos tus pensamientos están relacionados con lo temporal, ¿cómo vas a vivir de una forma espiritual y de una forma eterna? Si tus problemas, si tus pensamientos, si tus meditaciones siempre son en cosas terrenales, ¿cómo vas a vivir de una forma espiritual? Porque esa batalla empieza en la mente. El hombre espiritual piensa en las cosas que son espirituales, dedica su mente a las cosas que son espirituales y también eternas. Fijaos, cuando vamos a la carta a los Filipenses, la carta de Pablo a los Filipenses, famoso versículo muy conocido, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, en esto pensad. Porque Pablo sabía que si tú dedicas tu mente a pensar en cosas negativas o a pensar mal de los demás, actuarás de esa forma. Si tú estás continuamente pensando en lo malo que es este otro hermano que viene a la iglesia, en lo sinvergüenza que es, en lo poco que merece la gracia, en toda esta clase de pensamientos malos, ¿vas a obrar bien hacia él? No. Al final tu mente terminará convenciéndote de que obrar mal hacia esa persona es justo. ¿Está de acuerdo conmigo? En cambio, si es en tu mente donde comienza el pensar, Dios está trabajando en él, paciencia con él, Dios está haciendo su obra, tengo que ser paciente con él, Dios es paciente conmigo, voy a ser yo paciente con él. Eso es pensar en lo honesto, lo justo, lo bueno, lo amable, lo puro, es pensar de esa manera. Porque las obras van a comenzar necesariamente en la mente. Hablando de la mente, es muy curioso, tenemos un principio espiritual en la palabra de Dios, fijaos en el libro de Mateo, que nos habla también de la mente, de lo que pensamos. Mateo capítulo 5, versículo 21. Mateo 5, 21. Fijaos, conocemos bien este pasaje. Oísteis, bueno, vamos a ir desde el 21 está bien. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando saltamos al versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Fijaos que las malas obras, y esto es algo muy, muy delicado, las malas obras no tienen por qué
efectuarse. Yo tenía aquí una frase. Las malas obras no requieren malas acciones. Repito, las malas obras no requieren malas acciones. Porque las malas obras, ¿dónde comienzan? La mente. Y Cristo nos dejó un principio espiritual. Cuando tú haces algo indebido en tu mente, es como si lo hubieras hecho físicamente. ¿Sí? Nos da aquí el ejemplo de el que no ha matado a su prójimo, pero en su corazón desea hacerlo, ya ha pecado en el pecado de matar. Si un hombre o una mujer desea a un hombre, o la mujer al hombre, no tiene ni que tocarla para haber pecado en su corazón. ¿Por qué? Porque las malas acciones comienzan aquí y están considerados pecado cuando se dan aquí. Por lo cual, las malas obras no requieren malas acciones. Por eso es que debemos proteger nuestra mente. Debemos proteger nuestra mente. Y esto no es una broma. Esto puede sonar a fanatismo, pero si tú dejas tu mente pensar lo que no debe, seguramente harás lo que no debes. Si en tu mente hay siempre quejas hacia Dios, terminarás siendo alguien que solamente hace que cuestionar a Dios. Nico, hay una diapositiva arriba, hay una diapositiva de esto. Dice, siembra un pensamiento, yo creo que lo conocéis esto, pero venía muy acorde. Siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Bien, es lo que estamos mirando. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Algo que siempre haces se termina convirtiendo en un hábito. Y voy a decir algo muy triste, que normalmente pasa con las cosas malas, ¿verdad? Tú dices, voy a comer súper sano. Y para que se convierta en un hábito, complicado. Fíjate, siembra un hábito y cosecharás un carácter. Si usamos el ejemplo de la queja, si tú piensas en quejarte, al final te quejarás. Después de quejarte, cuando empieces a quejarte mucho, estarás cosechando el hábito de quejarte. Y cuando tengas el hábito de quejarte, cosecharás un carácter. Y es la persona que se queja por todo. Finalmente, siembra un carácter y cosecharás un destino. Si tu carácter es el incorrecto, seguramente es porque tu espíritu no es el correcto. Si tu espíritu no es el correcto, no hay salvación, no hay obras, no hay salvación. Muy bien, tercer punto. Tenemos las obras en el espíritu, las obras empiezan en la mente, continúan en el corazón. Al igual que si tú piensas mal de una persona, será difícil que hagas obras hacia esa persona. Si tú piensas mal de una persona, se te va a complicar mucho el amar a esa persona. ¿Estáis de acuerdo? Esto es básico. Si tú estás todo el día pensando, esta persona, mira cómo es, mira lo que me ha hecho y mira qué hace, estás perjudicando tu capacidad de amarle. Y amar a una persona, si nosotros estableciéramos que amar a una persona es algo opcional, pues bueno, pues no sería muy grave. Pero es que amar a los prójimos, o amar al prójimo en general, no es una opción que Dios dijo. Dios no dijo, si la persona lo merece y si la persona es buena, pues ámale. Dios no dijo eso. Dios dijo, ama a tu prójimo. Y usó la imagen del buen samaritano diciendo, incluso hasta los que tú odias son los que tienes que amar. Si tú piensas mal de una persona, no vas a obrar bien hacia ella. En cambio, si tú piensas de la forma correcta, le amarás y obrarás de una forma consecuente. Hay una historia de una mujer
que se iba a casar con un hombre y fue a hablar con el pastor, a pedirle consejo. Y le dijo, pastor, vengo a pedir consejo porque voy a casarme con él, pero el pobre es que es muy feo. Pero muy, muy feo, muy feo. Y no sé si es real, ¿de acuerdo? La historia. Pero el pobre es muy feo, muy feo, muy feo. Y el hombre le dijo, bueno, enfócate en algo bueno de él, algo hará que es bueno. Dice, sí, canta muy bien. Canta muy bien. Pero muy feo, sí, muy feo, muy feo. Pero canta muy bien. Enfócate en lo correcto. Cuando empiezan a vivir juntos, por la mañana, se despiertan, la mujer mira al hombre y le dice, canta, cariño, canta. Porque estaba intentando enfocar en lo bueno, en la mujer, no en lo malo. Pero fijaos, cuando tus pensamientos son de la forma correcta, son un impedimento a amar de la forma correcta. Cuando no está la transformación en la mente, por eso nos dice Romanos 12 sobre transformar la mente también. Nosotros tenemos que transformar nuestra mente para empezar a pensar de la forma correcta. Ese es el primer paso para empezar a amar de la forma correcta. Cuando tú rechazas obrar, y luego explicaré un poco qué son las obras, pero cuando tú rechazas obrar hacia otra persona, estás demostrando en la mayoría de las ocasiones, estás demostrando que no amas a esa persona. Lo repito, cuando tú rechazas obrar hacia una persona, estás demostrando que amas poco a esa persona o no la amas. Para aclarar esto, vamos al lado contrario. Cuando tú amas mucho a una persona, ¿obras hacia esa persona? ¿Sí? Venga, vamos a poner el ejemplo más básico. Una mujer ve a su hijo, lo ama y le da de comer, ¿no? Cristo usó la imagen de, si viene tu hijo a pedirte pan, ¿le darás una piedra? Hombre, no, porque le amas. Si tu hijo viniera a pedirte un pescado, ¿le darías una serpiente? No, porque lo amas. A la persona a la cual tú amas, necesariamente obras hacia ella. Necesariamente obras hacia ella. Por eso, la no acción, el no haber obras hacia una persona, demuestra el no amor hacia esa persona. Y como he dicho, hemos sido llamados a hacer obras. Ese es el objetivo para el cual hemos sido alcanzados, para dar gloria a Dios a través de las obras también. Y desde luego hemos sido llamados también a amar. Punto 4. Ahí tenemos los dos pasajes. Bueno. Punto 4 es que las obras necesariamente involucran esfuerzo y pérdida. Nico, ¿tienen que haber dos pasajes bíblicos o un par de pasajes? Vale, Santiago 1.27, vamos a empezar por ahí. Lo conocemos, lo hemos citado mucho. Santiago 1.27 nos habla de es este versículo que habla de qué es la verdadera religión. Santiago 1.27 nos dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios, la religión más destilada, más perfecta, más fina delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Has visitado a alguien en su tribulación? Pues si has visitado a alguien que estaba siendo atribulado, te darás cuenta que no es nada agradable. Porque vas a compartir su dolor, vas a animarle, vas a exhortarle a que siga adelante en la fe,
pero se comparte su dolor. Visitar a los huérfanos, viudas, son personas necesitadas, personas atribuladas. Desde luego, guardarse sin mancha del mundo es la pura religión también. Pero nosotros tenemos la tendencia a que las obras que nos requieren más esfuerzo del cual estamos dispuestos a dar, tenemos siempre alguna excusa para no hacerla. O las obras que nos requieren a nosotros perder algo, también tenemos la tendencia a buscar la vuelta para decir, no, al final no lo tengo que hacer, no es tan necesario. Pero las obras correctas involucran esfuerzo y pérdida. Tenemos quizá en el Evangelio, en los Evangelios, quizá la imagen más grande de una buena obra es el buen samaritano. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Al samaritano le supuso lo que hizo hacia el judío, le supuso esfuerzo y pérdida, ciertamente. Si no, prueba a subir a un hombre a un burro. Esfuerzo, seguro. Yo no he subido nunca a un hombre a un burro, pero entendemos la imagen. ¿Le supuso pérdida a este hombre samaritano tan bueno? Claro, porque le curó, gastó de lo suyo, lo llevó a la pensión y le dijo al hombre de la pensión: todo lo que el hombre necesitare, dáselo y yo se lo pagaré, y yo te lo pagaré. Tenemos en el segundo libro de Samuel, este segundo libro escrito por Samuel, capítulo 24, versículo 24, un ejemplo. El segundo de Samuel 24. Y conocemos esta historia donde David ha censado el pueblo, Dios le castiga, Dios le está trayendo mortandad al pueblo, y le dicen que él suba a un lugar y que ahí sacrifique, y cuando llega a ese lugar habla con el dueño de ese lugar, que es Arauna, y Arauna le dice: el rey, todo lo que aquí tiene el rey lo puede usar para el sacrificio que quiere hacer. Básicamente la historia es así. Y él, el rey David, dice este famoso versículo: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Tendríamos que pensar muy bien antes de responder, pero algo que tú haces por otra persona que no te cuesta nada, ¿tiene premio? Tenemos el principio de que si alguien diere un vaso de agua a otra persona en mi nombre, será recompensado, pero si tú haces algo sin esfuerzo, o lo voy a poner de esta forma: si tú no estás dispuesto a perder y a esforzarte para hacer lo que Dios dice, para hacer las buenas obras, yo no sé si tú tendrías el Espíritu Santo. Lo que Cristo estaba diciendo en ese versículo, Él no estaba hablando de cómo son las obras. Él estaba diciendo que hasta las obras más pequeñas tienen su recompensa. Eso es lo que Cristo estaba enseñando en ese versículo. Pero algo que no requiere esfuerzo ni requiere pérdida, yo no sé si realmente es una obra de Dios. Tenemos en Éxodo 12, hablando sobre el cordero que debía ser sacrificado, Éxodo 12:5, nos habla: el animal que debía ser sacrificado debía ser un animal
El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Cuando las ovejas, las cabras y toda esta serie de animales dan a luz, pues a veces vienen animales que son defectuosos. Después, si tú llevas tus animales por el campo, y lo podéis ver cuando veis en un rebaño de ovejas, y por aquí se ven de vez en cuando, veis que normalmente las últimas, ¿cómo van? Cojeando. Si no, fijaos, normalmente las últimas del rebaño son las que cojean. ¿Por qué cojean? Pues porque se han hecho daño. Por lo cual son animales con defecto. Si tú vas a vender 2 ovejas, ¿cuál tiene más valor? Hombre, pues la que está bien. Tú vas a ver una y que está coja, que está ciega, que le faltan trozos de piel, y déjame la más barata porque esto no vale para nada. Lo que Dios estaba pidiendo al pueblo de Israel era que se rascaran el bolsillo y que sacrificaran algo que tenía mucho valor, un cordero sin defecto, un cordero sano, un cordero en perfecto estado para seguir reproduciéndose y dar más ovejas. ¿Era bueno? Claro. Y suponía una pérdida al que lo hacía, suponía una pérdida al que entregaba ese cordero, porque Dios requiere esfuerzo y pérdida. Dios nos dice, si alguno te pide que vayas con él 1 milla, y yo creo que este versículo lo leemos demasiado muy pocas veces lo leemos, pero si alguno te pide que vayas con él 1 milla, ve con él 2. Si alguno te pide prestado la capa, dale también el sayo o al revés, como sea. Porque las obras deben involucrar esfuerzo y pérdida, para que sean obras bien vistas delante de Dios. El 5.º punto, aquí abajo, imagino que algunos no lo veréis, pero el 5.º punto dice que las obras no son una opción. Tú no puedes elegir si haces buenas obras o no haces buenas obras. Vamos a Efesios. Tú no puedes decidir, hombre, no voy a hacer buenas obras esta semana, tampoco este año, y ya igual para el año que viene me preparo y las hago bien. Porque no son una opción, porque Dios no ha dicho que esto es opcional, sino que Dios ha dicho el objetivo de la vida del creyente es obras. Una vida sin obras es una vida que no está siendo vivida de la forma correcta. Efesios 5:10 dice: no es 5:10, es 2:10. Es Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si decimos y entendemos que Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas, y nosotros no estamos andando en buenas obras, evidentemente no estamos andando de la forma que Dios quiere, porque hay obras que no estamos haciendo. Esa palabra para es muy importante, esa palabra para. Todos tenemos, o todo lo que nos rodea tiene un objetivo, tiene un porqué. Absolutamente todo lo que nos rodea tiene un objetivo. Las sillas en las que estamos, el objetivo de una silla es sentarse. La podemos usar para muchas cosas, pero el objetivo de la silla es sentarse. El objetivo del piano, poder cantar con música. El objetivo del aire acondicionado es que estemos frescos. El objetivo de la madera que hay en las paredes, insonorizar. El motivo de la moqueta, el motivo de las luces, el motivo del reloj, el motivo de los carros, el motivo de los bolsos. Todo lo que nos rodea tiene un motivo. En la naturaleza ocurre de la misma manera. Todo tiene un objetivo. Las hormigas están ahí. No soy yo. ¿Para qué están las hormigas? Pues las hormigas barren todas las migas que cuando vamos al campo se encargan de barrer.
tienen su papel en la cadena trófica, se llama, ¿sí? No hay ningún biólogo en la sala. Pues tienen su papel, y así con todos los animales, tienen su papel. Incluso los gusanos que se comen algún día esto, tienen su papel, pues deshacer el cuerpo, y que el cuerpo pase a la tierra. Si no, estarían los cuerpos por ahí, dando la gracia. Todo tiene su objetivo en el mundo en el cual vivimos. De todo conocemos, o mayormente conocemos de todo el objetivo que tiene. Pero es curioso que el hombre ha perdido el objetivo por el cual él vive. Esa famosa pregunta, ¿por qué estamos aquí? El hombre sin Dios no tiene respuesta a esa pregunta. El hombre sin Dios no tiene motivo para vivir. No tiene objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la persona que vive sin Dios? Pues seguir respirando todos los años que pueda. Y al final ser alimento de los gusanos. Vivir mejor, vivir peor, pero es su objetivo en la vida. No hay nada más allá de ese objetivo. Pero nosotros entendemos que los cristianos tenemos un objetivo. ¿Vivir bien? Ojalá. No es vivir bien. El objetivo son las obras. Y una vida vivida sin objetivos es una cosa absurda. Hace 4 o 5 días, igual lo habéis visto en las noticias, a un hombre, un defensor, y ya veis cómo funciona esto, un defensor, un abogado norteamericano, defensor de los derechos de los homosexuales, y gran defensor de la naturaleza y de la madre tierra, se rocía con gasolina y se prende fuego en Nueva York, en Central Park. ¿Un desengaño amoroso? ¿Por eso se suicida? No. ¿Problemas económicos? No. Es más, tenía dinero para tener solucionada su vida. Es un hombre en este mundo, en ese mundo era conocido. ¿Sabéis por qué se suicida? Se suicida para protestar en contra de la contaminación del planeta. Y os pasa como a mí, que no sé si reírme o lloraré. Porque y nadie más le va a recordar nunca. ¿Qué ha hecho con su vida este hombre? ¿Qué ha conseguido con su muerte este hombre? Vanidad de vanidades. Absurdo. Absolutamente. Porque no tiene objetivo en la vida. Y sospecho que los creyentes a veces hemos perdido nuestro objetivo en la vida. Efesios nos enseña que el objetivo del creyente, lo dice ahí muy claro, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Todo lo que Dios ha hecho en el capítulo 1, que dijimos que era tan maravilloso, lo ha hecho para que nosotros obremos de la forma correcta. No tengo más puntos, pero sí tengo algo más que decir. ¿Nosotros obramos hacia quien lo merece o hacia quien no lo merece? Si tú le has hecho un favor a una persona y una persona te devuelve ese favor, al final estamos en empate, ¿no? No hay, por parte de ninguno de los dos, hay ningún mérito. Yo te ayudo a ti, tú me has ayudado a mí, pues estamos en empate. Ningún mérito. Ahora, y voy a decir que, entre comillas, a la persona a la que tú le devuelves el favor, lo merece. Y voy a decir también, sí, quitando las comillas, que si alguien te hace un favor, que por favor se lo devuelvas, pues es justo. Pero lo que quiero decir es que el creyente no está puesto para hacer buenas obras hacia las personas que lo merecen. Está puesto para hacer buenas obras hacia todos. ¿Cuál es la buena obra más grande que se ha dado jamás en la historia del hombre? ¿Qué pensáis? Igual la creación del hombre fue una buena obra, ¿eh?
es la muerte de Cristo? Ahora, aquí se nos plantea una situación. ¿Merecíamos que Cristo muriera por nosotros? Vale, yo no, desde luego. Y sabe, Cristo nos ha marcado el camino que hay que seguir. Las buenas obras no son hacia quien lo merece. Le voy a dar una vuelta más al tornillo. ¿Dónde hay más amor? ¿En hacer una obra hacia alguien que lo merece? ¿O en hacer una obra hacia alguien que no lo merece? Luego lo podemos discutir, pero yo creo que hay más amor en hacer algo hacia alguien que no lo merece, ¿no? Claro. Por eso, no solamente la obra de Cristo es la mejor obra que se ha hecho en la historia del hombre, es que además es la obra que involucra más amor. Y espero que esté de acuerdo conmigo en esto. ¿Qué es una obra? Y al final me quedo sin tiempo para definir lo que es una obra. Pero, ¿puede ser Nico que lo haya puesto ahí? ¿Ah? Sí. ¿Qué es una buena obra? Después de hablar casi una hora sobre las obras, está bien ya que diga lo que es una obra, ¿no? Pues una obra es cualquier cosa que hacemos por otra persona desinteresadamente y con la motivación correcta. Y aquí involucra todo lo que he dicho, tiene que haber esfuerzo, tiene que haber pérdida, tiene que surgir de una mente que desea el bien del otro, debe estar en el corazón de una persona que ama, pero debe ser desinteresadamente y con la motivación correcta. ¿La motivación correcta cuál es? La gloria de Dios por nuestra obediencia. También podría decir que y lo repetiría, dije la semana pasada, las buenas obras son obediencia al final. Alguien que no está obedeciendo no está haciendo buenas obras. ¿Estamos obrando? Es la pregunta que viene a continuación. ¿Estamos haciendo buenas obras o estamos viviendo nuestra vida intentando molestar poco al vecino y que el vecino nos moleste poco a nosotros? ¿Estamos obrando de la forma correcta? ¿Estamos esforzándonos por hacer obras hacia los demás? ¿Estamos teniendo pérdidas cuando hacemos obras hacia los demás? Todo esto es lo que debe estar, o debería estar por lo menos en nuestro corazón. Obremos porque es el objetivo de nuestras vidas. Vamos a orar. Padre eterno Dios, tú nos has puesto este objetivo y Señor, gracias también porque tú nos has puesto y nos pones obras al alcance de nuestra mano, porque nos las has preparado tú de antemano. Y Señor, ayúdanos a que estemos con los ojos abiertos para poder hacer estas obras que son tuyas. Por supuesto, hablar el Evangelio, hablar de la vida es lo más básico. Que nos esforcemos, que perdamos, si es necesario que perdamos, porque también entendemos que lo que hemos perdido haciendo una buena obra realmente es invertido en el cielo y tendremos recompensa por ello. Gracias porque eres bondadoso y lleno de amor, y gracias porque tú has obrado a través de tu Hijo Jesucristo, has obrado primeramente hacia nosotros y nosotros sencillamente imitamos al que es nuestro Señor, que es tu Hijo Jesucristo. Gracias en el nombre de Cristo otra vez.